Hola, mis hermanos y amigos. Dios me los bendiga a todos. Aquí estamos en su programa Pregoneros del Maná, con la motivación de predicar la palabra de Dios, porque su nombre, como lo dice, Pregoneros del Maná, es que nosotros pregonamos a Jesucristo, el maná perfecto para la vida del hombre. Hoy vamos con la tercera parte de su mensaje, el verbo ignorado. Y su base bíblica se encuentra en Juan 1, del 1 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque en su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley fue por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el único unigénito Hijo que está en el seno del Padre, y el que Él ha dado a conocer. Mi hermano, el verbo ignorado. Ignorado por el mundo, ignorado por todos. Pero Dios siempre tiene un remanente. A los suyos vino. Él vino al pueblo de Israel. Los que conocían la Torá, los que conocían la ley, lo que decía la Biblia sobre el Cordero inmolado. Decía dónde iba a nacer, decía de dónde iba a venir, decía todo de él. Pero ellos ignoraron todas esas profecías que estaban escritas en el libro de la ley y no quisieron escuchar al verbo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el cuerpo de Cristo tiene esa ignorancia de que el Mesías habría de venir y cuando vino no lo conocieron? Por la dureza del corazón de ellos. Dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia, ¿qué es la ignorancia? En pocas palabras, la ignorancia es falta de información, conocimiento y comprensión. Yo le he dicho a ustedes muchas veces, toda la Biblia es sabia. Usted lee la Biblia, cuando usted no lee la Biblia, usted va a carecer de la inteligencia que Dios tiene reflejada en ella. No hay un libro, todos los libros de la Biblia son maravillosos, todos. Pero hay uno que como que a Dios dijo: déjame dejarle esto aquí para que ellos lo vean. Usted lee Proverbios.
Proverbios 1, del 1 en adelante, y ustedes ven esa grandeza de Dios en su palabra, y leemos ese libro maravilloso que Dios puso a las manos de cada uno de nosotros, y nosotros vemos esto, y cuando vemos esto, y nosotros entendemos que la única forma del hombre adquirir sabiduría es conociendo a Jesús, lo que Él dice en su palabra, la Biblia, esta Biblia que está aquí, mi hermano. Cuando usted la entiende, usted la comprende y usted entiende que ese verbo fue ignorado por la ignorancia del hombre hacia Dios, por no escudriñar su palabra. Entonces oiga lo que dice Proverbios 1. ¿Para qué se escribieron los proverbios? Dice la Biblia. Motivo de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio e equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, para que palabras de sabios y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría de la enseñanza, y yo le agregaría de Dios. La ignorancia, mi hermano, de conocer la voluntad de Dios es algo que aqueja al pueblo de Dios. Nos llevamos de lo que Él dice, de lo que el otro dice y de lo que el otro predica. Pero nosotros en una dejadez de oír solamente lo que Él dice sin escuchar la voz de Dios plasmada en esta Biblia. Yo creo que es un deber de todo cristiano crecer a la estatura del varón perfecto. Y para crecer a la estatura del varón perfecto, nosotros tenemos que leer al Dios perfecto revelado en las Escrituras. Esta Escritura que Dios nos dejó a nosotros, para que nosotros la escudriñáramos, para que nosotros veamos la grandeza de su gloria. Sin esa, mi hermano, nosotros no podemos escudriñar la palabra. Pero dice este mensaje, ¿qué es la ignorancia? En pocas palabras, ignorancia es falta de información, de conocimiento y de comprensión. Cuando usted comprende que usted por sí solo no puede hacer nada sin Cristo, cuando usted comprende que la ignorancia de desconocer lo que dice la palabra de Dios nos puede llevar a nosotros a catástrofes en nuestras vidas por desconocimiento de lo que Dios estableció en su palabra. Entonces estos no son tiempos de estar jugando al evangelio fácil, a un evangelio, yo voy a la iglesia, yo oigo lo que dice el pastor y todo lo que él dice, eso es. Con todo este grupo de engañadores que hay ahora en este mundo, ese movimiento que ha venido detrás de dinero y fama, ese movimiento, mi hermano, que ha abochornado a los que predicamos la palabra de Dios, porque tenemos un llamado de decirle al mundo que todavía las puertas de la misericordia están abiertas y que los brazos de Dios están extendidos para todo aquel que quiera venir a sus caminos. Entonces, ¿qué consecuencias trae la ignorancia? Porque usted ignorar los designios de Dios y su palabra es una cosa terrible para la vida del hombre. La ignorancia, consecuencias de la ignorancia, mata eventualmente el potencial que Dios ha puesto en cada ser humano. Mi hermano, cuando usted oye decir que la ignorancia nos cohíbe a nosotros a crecer a la estatura del varón perfecto, que esa ignorancia no se haga
partícipe de nosotros por nosotros no querer escudriñar su palabra, ver los preceptos que tiene Dios establecido para vivir una vida santa que glorifique y alabe al nombre de Dios. Eso es duro, mi hermano. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, el hombre de los últimos tiempos, hombres que han venido solamente a tergiversar la palabra de Dios y no querer vivir lo que ella dice. Entonces, ese es un problema serio que tiene hoy la iglesia de Dios, la iglesia de los últimos tiempos. Y nosotros tenemos que estar apercibidos de que estamos viviendo tiempos difíciles porque es la venida del Señor que viene a buscar a su iglesia. Entonces hay otro problema de la ignorancia, consecuencias de la ignorancia. Roba la herencia que tenemos en Cristo. Usted ignorar que esta Biblia entera, desde el Primera de Génesis hasta Apocalipsis, en su último versículo, que habla solamente de Jesús. La Biblia entera solo habla de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahí, hablándole a su vida, hablándole a su corazón. Y Él no quiere que usted ignore esas cosas que Dios tiene establecida en su palabra. Entonces, cuando dice la palabra que roba la herencia que tenemos en Cristo, o sea, no es que la toma, no es que la atropella, no, es que nos pone a disposición del otro, del engañador, roba la herencia que tenemos en Cristo. Entonces, por eso es que hay tantos cristianos, sabemos tantos cristianos débiles, porque no leemos la palabra de Dios, solo vamos a la iglesia y abrimos la Biblia cuando el pastor o el líder que está predicando dice, abran la Biblia en tal capítulo de tal profeta, ábranla ahí, y la leen ahí y la trancan y la abran el próximo domingo. No escudriñan su palabra, no ven si lo que está diciendo el predicador, como los hermanos de Berea, que cuando Pablo iba a predicar, iban y escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era conforme al designio de Dios que tiene en el Pentateuco, su palabra. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto que está aconteciendo, de las consecuencias de la ignorancia, dice que roba el disfruto, el gozo y la paz. Mi hermano, usted puede entender esto. El desconocimiento, consecuencias del desconocimiento de la palabra de Dios, roba la paz, roba el gozo y roba el disfrute de que nosotros tenemos que tener. Usted no sabe lo lindo que es cuando usted está leyendo la palabra. Dios le está hablando a su vida, a su mente y a su corazón. Y esa paz que trae cuando usted está leyendo la palabra, cuando usted está pasando un momento difícil, que usted siente desfallecer porque le viene una prueba, que usted no encuentra el camino, cómo salir, y usted va al libro de los libros, la palabra de Dios, y usted comienza a leer esos salmos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi hermano, cuando usted tiene a Dios como el centro de su vida, que usted no es una persona que anda hoy, como dice Santiago, son como las olas del mar, mire, no, parado en la piedra inconmovible de los siglos. Y cuando nosotros nos paramos en la piedra inconmovible de los siglos, mi hermano, suceden cosas maravillosas. Dice también que las consecuencias de la ignorancia de la palabra de Dios endurece el corazón. ¿Cómo endurece el corazón del hombre, aún habiendo confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador? Falta de comunión con Dios y con su palabra. Comunión, cuando decimos comunión con Dios, es usted sacar un momento de su vida
Porque hay veces que vamos a la iglesia y tenemos tantas cosas que hacer dentro de la iglesia que nos envolvemos a veces en todas esas actividades que hay dentro de la iglesia y corremos para allá y corremos para acá y corremos para allí y no tenemos tiempo de tirarnos media hora de rodillas a clamar por los perdidos, para que el Espíritu Santo obre de una manera especial, que haya unidad dentro de la iglesia de Dios, que nosotros seamos todos de un sentir, de un solo sentimiento, que nos pongamos todos así, unidos en el Espíritu Santo, para nosotros clamarle a Dios, para que el Espíritu Santo, esas vidas que llegan allá, día tras día, que quieren escuchar de la palabra de Dios, y nosotros lo que andamos es corriendo de aquí para allá, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, y no cogemos un tiempecitos para nosotros tirarnos de rodillas y decir: Señor, obra de una manera especial hoy con estas visitas, rompe las cadenas, quita todo espíritu de incredulidad de ellos. Señor, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado y de juicio, que ellos puedan ver la grandeza tuya a través de la predicación de tu palabra. Mi hermano, cuando nosotros no vamos con tiempo suficiente para nosotros tirarnos, ni que sean 15 minutos de rodillas delante de Dios, 10 minutos, clamándole a Dios por esas vidas. Cuando usted ve que están haciendo el llamado y usted no tranca sus ojos, porque es una lucha espiritual que hay cuando se está haciendo el llamado, que los líderes de la iglesia, el que le tocó predicar ese día, está haciendo el llamado y usted no tranca sus ojos y se pone en comunión con la iglesia. Nos ponemos todos en comunión con la iglesia, orándole: Señor, Espíritu Santo de Dios, toca las mentes, toca los corazones, llámalo con llamamiento santo, que todo espíritu ajeno al tuyo, reprendemos todo espíritu de engaño, que las cadenas sean rotas y que el hombre pueda abrir sus ojos espirituales, que usted, Espíritu Santo, pueda abrirle sus ojos y ellos puedan ver su condición y puedan clamar a usted pidiéndole ayuda. Cuando nosotros entonces, en vez de hacer eso, lo que estamos es mirando a ver quién se va a convertir. Mi hermano, esto es una lucha intensa espiritual, donde las huestes de maldad están buscando cómo distraer esa vida que fue tocada por el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Aún dentro de la iglesia, jugando al evangelio fácil, no hay sacrificio, no queremos hacer nada para la honra y la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros nos volvemos así, tan negligentes, cuando no ponemos las cosas de Dios espiritual en el contexto que nosotros tenemos que ponerlas, clamándole a Dios, como hubieron gente que clamaron por nosotros, nosotros también clamar por esa gente que están yendo a la iglesia, y cuando están haciendo ese llamado, nosotros lo que estamos mirando, ¿quién se va a convertir? Tranque sus ojos, mi hermano, y comience a calmarle a Dios. Señor, rompe las cadenas, quita todo impedimento, que ellos puedan ver su condición, que ellos puedan percibir tu gloria, que ellos puedan comprender que necesitan a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero el desconocimiento de estas cosas, hay veces desde el mismo púlpito, donde no se educa a una iglesia, a que cuando se está haciendo el llamado, la iglesia tiene que estar en comunión, clamándole a Dios por esas vidas que llegaron ahí. Hay veces que nos llegan 10 y 15 visitas. Esta semana pasada nos llegaron como 15 visitas. Dígame usted, mi hermano, y nosotros mirando así, ¿quién se va a convertir? No, mi hermano, tranque sus ojos y comience a clamarle al Dios del cielo para que esos yugos, para que esas cadenas sean rotas y esas vidas puedan ver a Jesús a través de la oración de su pueblo en comunión, buscando el bienestar de este mundo, que si el Señor toque los corazones. Entonces, esa es la dureza del corazón a veces. Ese corazón se endurece y estamos predicando un evangelio que no toca las vidas, no toca los corazones. Entonces, cuando usted está en la iglesia, mi hermano, olvídese de problemas, olvídese de todo, solamente vaya donde Dios y dígale: Señor, estoy hoy aquí para darte toda la adoración que tú mereces. Entonces, la Biblia en muchas ocasiones se expresa de ella
también como falta de discernimiento y de entendimiento, en la mayoría de los casos, la reacción con la necedad. El vivir en ella, ya sea en forma voluntaria o involuntaria, es sumamente peligroso, pues nos puede producir a una destrucción personal y colectiva. De hecho, impide el desarrollo sano de la fe. Por lo tanto, debemos que quedamos expuestos y vulnerables a mentiras y engaños basado en la ignorancia. Cuando usted no lee la Biblia y usted busca esta palabra de Dios y usted no entiende los planes perfectos que Dios tiene para cada uno de nosotros, entonces caemos en eso. Dice en Colosenses 1:9, es por hecho que el apóstol Pablo oraba incesantemente de esta manera. Por esta razón, también nosotros, desde el día que supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en toda comprensión del Espíritu Santo. Usted oyó cuando un hombre que sabe lo que produce el Espíritu Santo en la vida de un hombre cristiano, que Pablo oraba que seamos llenos del conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo. Y no solamente decía eso, mire lo que decía también en Efesios 17-19, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, el cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza. Usted oyó lo que Pablo dice a través del Espíritu Santo, lo que el Señor dice a través del Espíritu Santo. Y leemos en el libro de los Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, cuando usted oye todas esas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo, y dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando usted va a la iglesia, mi hermano, cuando usted saque ese rinconcito de una coinonía personal con Dios y usted le ora a Dios, Señor, ten misericordia de las vidas. Cuando usted va donde Dios y se arrepiente de todos sus pecados, de toda su maldad, y usted entiende el propósito de Dios para la vida de usted, mi hermano, eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque la ignorancia desaparece. Cuando nosotros conocemos a Jesús, toda ignorancia desaparece, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová en nosotros. Entonces ya nosotros somos sabios. Que esa sabiduría no se quede solamente en un conocimiento intelectual, sino que ese conocimiento intelectual nos lleve a nosotros a orar con denuedo, buscando la llenura del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean transformadas y que nosotros podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dice Jeremías 13, dice Santiago del 1-5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándala, pídela a Dios, el cual da a todos generosamente, abundantemente, y no reprochando, engañando, y le será dada. Mi hermano, el Dios de todo saber dice que nosotros, siendo malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cómo será Dios?
¿Cómo será Dios? Usted pidiéndole conforme a su voluntad, no para los deleites de este mundo. Señor, dame dinero, dame casa, dame carro. No, no, no. Pidiendo la llenura del Espíritu Santo en su vida, el conocimiento de su verdad que está en su palabra. ¿Usted se cree que cuando usted pide conforme a la voluntad de Dios, donde se hacen riquezas grandiosas en el nombre del Señor, usted se piensa que Dios se lo va a negar? Hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento solo es acumulación de información y puede hacer pensar a una persona por el hecho de saber mucho conceptos. Es invencible, superior a todos, incluso independiente de Dios. Y hay veces que sin darnos cuenta practicamos eso, mi hermano. Hay veces que nos creemos muy llenos de sabiduría, muy santos por la sabiduría que tenemos. Una sabiduría sin Dios, mi hermano. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dígame usted, mi hermano. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Entonces cuando usted ve una persona que no tiene a Cristo, que dice la Biblia que es necio, un necio no oye, un necio no entiende, un necio es terco, un necio no puede comprender la grandeza de Dios y el plan perfecto que Dios tiene diseñado para llegar al cielo a través de su palabra. Entonces el deber de todo cristiano es proclamar la sabiduría de Dios para que haya paz en el corazón del hombre. El propósito de esta enseñanza bíblica no es solo el aumento, el saber, sino el de cambiar, transformar nuestras vidas. Esto es caminar en sabiduría. Quien decide por vivir en el reino de Dios y justicia personal es un sabio, porque nosotros comprendemos, nosotros sabemos que sin Dios no hay vida. Y sin la vida de Dios en nuestras vidas, usted puede tener todo el dinero del mundo. Usted puede tener el hombre más sabio del mundo, el hombre más inteligente del mundo. Dice que él no se negó ninguno de los deseos de su corazón. Ese hombre se llama Salomón. Dice que no negó nada, ningún deseo de su corazón. Riqueza, fama, mujeres, lo tenía aparentemente todo. Pero en un momento de sobriedad llegó el entendimiento, porque pecó delante de Dios y comprendió que todo eso, que él se había dado el gusto de hacer todo, comprendió que una vida sin Dios es una vida sin gozo, que el simple hecho de no obedecer a Dios trae tristeza. Yo le pido a usted en el nombre de Jesús que si este mensaje le llegó a lo más profundo de su corazón, usted confiese a Cristo como su único y suficiente Salvador, que usted ore una oración y diga: Señor, te entrego mi vida, mi mente y mi corazón, haz con ella lo que tú quieras y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, busca una iglesia donde se predique su palabra y que Dios te bendiga.